El día de hoy que te planteaste salir a comprar un rico pan dulce, Si es que bajáramos tantito más de 25 grados. o tuviste que ir a cumplir con tus obligaciones como buen esclavo de un sistema capitalista, Si es que no has perdido tu trabajo por la crisis económica que trajo la pandemia. en ningún momento te planteaste salir a la calle desnudo. Y si lo hiciste, maldito enfermo, ¿qué haces viendo este video? Ve a terapia. No es cierto. Pero por favor, adáptate más a la sociedad, puesto que no es normal que salgas a la calle sin ropa. Pero, ¿qué pasa si tengo calor y estamos a más de 32 grados? La Constitución me garantiza que yo puedo salir sin ropa y el que opine lo contrario moriré por su derecho a decir. No te importaron las condiciones de disconfort y aún así decidiste ponerte la ropa. La gran pregunta es, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te importaron más las normas sociales Frente a tus urgencias biológicas. casi hasta podría calificarse de desconsiderado contigo mismo? El día de ayer, y no me mientas, que tenías pendientes las revisiones de tus trabajos mientras yacías acostado en tu sillón o en tu cama en poses que seguramente le darían escoliosis a cualquier persona y te la pasabas navegando en tu cabeza qué forma de entretenimiento ibas a consumir, ya sea internet, redes sociales, libros, Netflix, videojuegos, música, comida, no sé. Buscabas algo en común en todas ellas. Y ese proceso era rellenar tu sinapsis con dopamina y gozar como un mamífero egoísta De sus descargas de norepinefrina. Estas son herramientas que se supone nos producen placer. Pero, ¿realmente te sentiste satisfecho con lo que estabas haciendo? ¿O solo veías a la nada, viendo con qué otra cosa abrir más los ojos y soplar más fuerte por la nariz para, según tú, reírte? Si no te has dado cuenta, aunque tengamos todo lo necesario para vivir una vida plena en la sociedad moderna, siguen existiendo las insatisfacciones, la miseria, la vida monótona. ¿Y quién lo dice ahora que llevamos 7 meses de cuarentena y contando? Y en última instancia, no somos felices. Y encima de eso, ¿tenemos que ponernos ropa? Nah, no es cierto. Pero sí tenemos que ajustarnos a un código penal, donde, por ejemplo, no podemos ir a robar la ropa o comida que quizás quisiéramos. Ni tampoco podemos golpear y insultar a alguien que con total libertad y sin consecuencias cuando Defienden que las quesadillas no llevan queso. nos encontramos dentro de un sistema de reglas que nos dice qué hacer y que va en contra de muchas de nuestras necesidades de primera mano. Citando a Desmond Morris de El mono desnudo, el hombre se encuentra encerrado en la cultura. ¿Por qué nos sentimos infelices? ¿Por qué vemos a nuestro alrededor cada vez gente que se enferma más de ansiedad y de depresión u otras patologías que no parecen curables por la medicina? Esto mismo es lo que se preguntaba en 1930 un viejecito médico neurólogo y austriaco llamado Sigmund Freud. En su libro, El malestar de la cultura, Das Unbehagen in der Kultur, un ensayo para algunos filosófico y para otros de psicología social, aborda el antagonismo existente entre las exigencias pulsionales, necesidades de primera mano, y las restricciones impuestas por la cultura, es decir, la contradicción que hay entre la cultura y las pulsiones. Mientras la cultura intenta instaurar unidades, grupos sociales cada vez mayores, restringe para ello la manifestación y la satisfacción de las pulsiones sexuales y agresivas, transformando una parte de la pulsión agresiva en un sentimiento de culpa. Por eso, la cultura genera insatisfacción y sufrimiento para el hombre. Mientras más se desarrolla la cultura, más crece el malestar para eso. Acompáñame a explorar, amigo mío, por qué cuando te sientes mal decides zumbarte un bote de helado y cuáles son las implicaciones de estas acciones. Para poder entender las intenciones de Freud, primero necesitamos entender qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría para comprender el inconsciente. Freud le denomina la psique. Se usa para descubrir la raíz de nuestros problemas anímicos, en otras palabras, trastornos mentales relacionados con las emociones. Y su principal característica es el contraste con otros métodos de la época, ya que es principalmente a través de la palabra. Freud
se adentraba en la psique del paciente, hablándole, y así encontraba la razón de sus malestares, eventualmente logrando su curación. El modelo psicoanalítico que propone Freud consta de 4 conceptos básicos que nos acompañarán a lo largo de los argumentos en el libro. Al ser lactantes, somos puramente hedonistas. Esto es, buscamos el placer y evitamos el dolor. A esto Freud le llama el principio del placer. Es la primera causa que motiva la conducta del bebé. Puede ser que busque el seno materno, los brazos de su madre, etc. Este principio del placer nos ayuda, cuando somos lactantes, a distinguir nuestro ello, la versión de nosotros conformada por nuestros instintos más elementales como animales. Los bebés, no estando aún constituidos por un sistema cultural, son prácticamente todo ello, o su yo conforma todo el mundo circundante, el exterior. Eventualmente, el lactante llegará a desprender partes de su yo y conformar una unidad de sí mismo con selectividad. Esto sucede dado que su mayor satisfacción, el seno materno, se le puede quitar arbitrariamente. Sin embargo, hay lugares en su cuerpo que traen incomodidad de manera constante internamente, y por lo tanto, según el principio del placer, deben ser disociados o rechazados. Cuando este ello se da cuenta de la existencia de una autoridad externa, empieza a crear su yo. El yo inhibe los impulsos inconscientes en forma de mecanismo de defensa contra dicha autoridad, creando una angustia social, miedo a perder el amor de la autoridad, dado que siempre corre el riesgo de sufrir dolor o de perder su protección. En otras palabras, el yo toma las decisiones de su conducta basándose primordialmente en el principio del placer. Así que cuando te digan que ya le pusiste mucho aguacate a tus carnitas, ignóralos, tú sigue el principio del placer. Cuando el yo se da cuenta de la existencia de una conciencia moral, o sea que reconoce su propia mala conciencia, como cuando vas a misa y le quieres contestar al padrecito que Dios no existe, empieza a sentir el sentimiento de culpabilidad. Por esta razón, el yo internaliza la autoridad de su padre. En otras palabras, el super yo. Esta figura hipotética es un rabioso torturador incesante y sádico. Es aquel que se encarga de estar aplicando condenas, por así decirlo, a todas las acciones que no cumplen con los estándares de una buena moralidad, incluso si está trastornado. Al comienzo del libro, Freud nos hace spam de otro de sus trabajos, en el cual realiza un análisis de la función de la religión. Un amigo de él le señala un aspecto importante al cual no presta mucha atención: la fuente de la religiosidad. Esta la describe como una sensación de eternidad, u oceánica. Y esto le lleva a Freud a preguntar, ¿qué es este sentimiento de eternidad o sentimiento oceánico? Como buen intelectual de su tiempo, Freud dice no poder llegar a experimentar este sentimiento, pero reconoce su existencia en los otros, el vulgo, y le resulta imposible describirlo de forma fisiológica, pero puede intentar explicar su contenido ideativo. De ahí la razón por la cual este libro tiende más hacia la filosofía. Este tipo de atajos de no hay suficiente investigación o ciencia en nuestro tiempo para explicar las causas o justificar argumentos para sus hipótesis nos van a acompañar a lo largo de la presentación de los distintos capítulos. Ay, Freud. Si tan solo te hubieras esperado tantito al desarrollo de la medicina. Él describe este sentimiento como una sensación uno como el todo, y a la vez se cuestiona si ese sentimiento oceánico es verdaderamente la fuerza motora de la religiosidad. Para explicar la pregunta, nos introduce a la primera tesis del libro. La sensación del yo, o el sentimiento yoico, no conforma una unidad unitaria e inmutable, dado que existen casos de sujetos con patologías que atribuyen como yo cosas ajenos a ellos. Y también ocurre el caso contrario, en el cual desatribuyen cosas de ellos y los denominan como cuestiones externas. Esto quiere decir que la concepción del yo es una mera construcción. ¿Cómo se construye el yo entonces? Sencillo, con una pequeña serie de pasos para nada agradables para un bebé. Tutorial de cómo construir tu yo actualizado 2020. El proceso para ir construyendo el sentimiento del yo consiste en: paso 1. Primero, se inicia a desarrollar en el infante según las zonas que son estimuladas de forma placentera o dolorosa. Recordemos que la presencia del yo o la concepción del yo en el bebé es prácticamente omnipresente.
Esta noción del yo se reafirma cuando el bebé se da cuenta de que debe tomar una acción para recibir el seno materno, que sería una parte del exterior, o para deshacerse de sensaciones desagradables, aunque algunas veces estas son originadas internamente. Tercer paso, la orientación de los sentidos y la actividad muscular le permiten diferenciar entre el interior y el exterior. Probablemente esto es por motivos de supervivencia. Sería muy extraño que en el Paleolítico pensaras que eso que parece una extensión de tu brazo y que realmente es una víbora que se está comiendo a tu hermano menor. Al final, Freud dice que el proceso de selectividad del yo para alejarse del displacer exterior va a terminar reproduciéndose hacia adentro y generando distintas patologías, concluyendo que entonces tú y yo no somos más que el residuo deforme de nuestro yo primitivo de bebés. Según este tutorial, los sentimientos yoicos, tanto los del bebé como los del adulto, coexisten en la psique humana. De nuevo, nos pide que con la buena fe del Señor aceptemos estos modelos. Ambos sentimientos yoicos están puestos en una contraposición. El sentimiento yo adulto está restringido, mientras que el primitivo goza de omnipotencia. Para comprobarlo, pone como analogía el ejemplo de los distintos niveles de evolución que presentan las especies que actualmente conocemos, los cuales coexisten al mismo tiempo. Con esta misma lógica, refuerza su argumento dándonos el ejemplo de la Roma Quadrata. Establece que si la Roma Quadrata fuera parte de la psique, el Monte Palatino, el Septimontium, el Servio Tulio y el recinto del emperador Aurelio, todas estas existirían en un mismo espacio que no sufriría el efecto del cambio del tiempo. Con esto, Freud llega a la conclusión de que las memorias podrían resurgir bajo ciertas condiciones adecuadas y que por lo tanto permanecen y no desaparecen de la psique del ser humano. Por lo tanto, este sentimiento oceánico o sentimiento yoico primitivo debe de permanecer en la psique del hombre adulto. Teniendo en cuenta estos aspectos, Freud se pregunta cuál es la implicación de este sentimiento oceánico o yo primitivo en cuanto a la religiosidad. Lo primero que nos va a decir Freud es que este sentimiento no puede ser una fuente para religiosidad, ya que necesitaría que el yo omnipresente fuera necesario para vivir, lo cual no es. Sin embargo, la relación entre el sentimiento oceánico y la religiosidad se encuentra quizás en el sentimiento de consolación que un hombre adulto siente al sentirse uno con el todo, lo cual en cierto sentido le recuerda a sus etapas más primitivas de cuando solía ser un bebé. Y aparentemente esto entonces deriva a que la verdadera causa de la religiosidad es el desamparo infantil. Oye, pero si mi papá me abandonó, yo no soy religioso. Acompáñenme en la idea de explicar de por qué el desamparo infantil tiene que ver con la consecución de la religiosidad. De acuerdo a lo que dijimos antes, la figura de Dios es por tanto una representación de la figura paterna y ausente. En la ilusión de un porvenir, se nos muestra cómo el hombre reemplaza la concepción de Dios, o no lo hace, con principios o presunciones que le explican el mundo. Por lo tanto, nuestra concepción de Dios no es más que una mera abstracción de aquello que nos puede explicar el mundo. Solo aquellos con el desamparo infantil podrían imaginarse tal benevolencia de un padre que se conmueve ante el ruego y se aplaque con el arrepentimiento de los humanos. Claramente debe ser un cuento. Sin embargo, hay que reconocer que la vida está llena de pesares y no podemos sobrellevarla sin ningún tipo de limitivo. Para esto, existen tres categorías para suavizar el dolor en la vida en el día a día. Las distracciones poderosas, las cuales pueden ser atribuidas a las ciencias, o sea, dedicar tu vida a algo o tener un objetivo, como decía Voltaire, cultiva tu jardín. Las satisfacciones sustitutivas, el arte, que nos alejan temporalmente de la miseria y nos encierran en una ilusión que poco a poco va muriendo, pero no por eso nos alienta menos a continuar viviendo la vida. Y los narcóticos, los cuales nos hacen insensibles a la miseria debido a que alteran nuestro quimismo. Ya que tenemos estas tres categorías de los tipos de suavizamientos que podemos tener a la miseria de la vida, cabe preguntarse dónde podemos categorizar la religiosidad. Ciertamente Freud no nos puede explicar dónde puede entrar. Sin embargo, se queja mucho del antropocentrismo,
que brinda la idea de tener la religión presente en nuestras vidas. Y por lo tanto concluye que el único objetivo de la religión es brindarle un propósito al ser humano. La tercera tesis de Freud habla de los fines y propósitos de los hombres, cuyos cuales se expresan a través de su conducta y por tanto buscan la felicidad. Aquí, la felicidad en términos sencillos, como ya hemos mencionado, consta de buscar el placer y evitar el dolor. Sin embargo, estas acciones conforman un elemento positivo y un elemento negativo. El elemento positivo siendo la búsqueda del placer y el elemento negativo evitar el dolor. Podemos señalar que obviamente no hay persona alguna que pueda participar de una vida de total felicidad, dado que las condiciones que se requieren para esto son prácticamente imposibles. En cambio, los hombres se conforman con una felicidad episódica y prefieren evitar el dolor en la medida de lo posible. Estas decisiones que tomamos son importantes porque Freud dice: nuestra felicidad está limitada por nuestra propia constitución. Nuestra disposición solo nos permite sentir un tibio bienestar, una tibia felicidad que solo se puede gozar intensamente cuando estamos en una situación contrastante a la estabilidad que solemos vivir. En cambio, es mucho más fácil experimentar el dolor por nuestro propio cuerpo, el cual cae en decadencia y en la aniquilación, o por el mundo exterior, el cual forma fuerzas antagónicas a los ideales del individuo, y por las relaciones sociales, en la cual sufrimos de dolores innecesarios o que más bien no deberían de ocurrir porque pudieron haber sido evitados. Como podemos ver, es muy fácil sentir dolor y por lo tanto es fácil de concluir que simplemente no estamos satisfechos evitando el dolor. El hombre, por lo tanto, tiene que evadir la realidad y reprimir sus instintos, lo cual, últimamente, dice Freud, lo va a terminar enfermando. Supongamos que una serie de soldados intentan acechar una muralla. Comienzan a atacar la muralla, a lanzar cosas y poco a poco a destruirla. Los guardias que están al otro lado de la muralla deciden ignorar los hechos. Aunque en ese momento no están recibiendo ninguna afección, eventualmente los enemigos llegarán a pasar la muralla y someterán a los soldados. Este es el mismo proceso que ocurre cuando nosotros reprimimos nuestros instintos. En el momento quizás gocemos de una condición de estabilidad, pero eventualmente iremos erosionando esa misma estabilidad hasta que explotemos y salgan a colación todo aquello que hemos llevado reprimiendo mucho tiempo. Por lo tanto, el resultado de reprimir los instintos será el sufrimiento, dado que son una necesidad y causa de la felicidad. Uno podría decir que al aniquilar completamente estos instintos, como lo hacen ciertas prácticas orientales, uno podría llegar también a la condición de felicidad. Sin embargo, cabe destacar que esta felicidad es una felicidad de reposo, que es principalmente estar insensibilizado a la vida. En general, también podemos reprimir nuestros instintos a través de otras actividades, como ya dijimos antes, la consecución de la ciencia, del objetivo de la vida, el gozo del arte, etc. Pero entre todas estas formas que tenemos de suprimir nuestros instintos, hay un estilo de vida que en particular destaca, y esta es la vida del amor, la cual conlleva quizás más sufrimiento que todas las anteriores, pero es la que brinda más placer, además de ser el modelo que buscamos replicar para ser felices. Sin embargo, hay que recordar que realmente nunca podremos llegar a tener un estado de total felicidad, pues tenemos que estar en este balance de nuestros instintos para que la civilización pueda existir. Sin embargo, aunque la búsqueda de la felicidad que nos impone el principio del placer es irrealizable, no por eso se debe dejar de hacer. Al final, cada quien es responsable de buscar el placer que le corresponde a sí mismo y a sus condiciones. Precisamente por la naturaleza que tiene la búsqueda de la felicidad de cada individuo, es por eso que la religión no viene más que a proponer el objetivo de hacerlo y dejando a rajatabla los objetivos de todos, disminuyendo en el proceso el valor de la vida y sacrificando el intelecto, dotando de consuelo a sus partícipes, cuando realmente lo que está pasando es una sumisión al sufrimiento que, aunque por un tiempo logra evitar la neurosis, no proporciona realmente felicidad. Entonces, básicamente, si nosotros nos encontramos dentro de una cultura, estamos condenados a sufrir y a no poder ser felices lo más posible. Por lo tanto, la cultura es en gran parte la culpable de la miseria que el hombre vive y precisamente es lo que causa la hostilidad hacia ella, dándonos la idea de que abandonándola podríamos ser más felices. Lo que nos lleva a cuestionarnos por qué caminos habrán llegado tantos hombres a esta extraña actitud de hostilidad hacia la cultura.
Podríamos decir que el disconformismo con el estado cultural tiene varias causas, las cuales quizás en primer lugar sería el triunfo del cristianismo sobre las religiones paganas, que como ya hemos mencionado devalúa la vida terrenal, o por otro lado la colonización, al asumirse que estas culturas al ser más sencillas eran más felices. Pero en sí, la cultura está compuesta de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de nuestros antecesores animales. Tiene dos fines: proteger al hombre de la naturaleza y regular las relaciones del hombre entre sí. Dicha cultura está clasificada en actividades y bienes útiles para el hombre, invenciones y descubrimientos que ponen a la tierra en disposición del mismo y lo protegen de la naturaleza, el descubrimiento del fuego, construcción de herramientas, etc. Dicha cultura está clasificada en actividades y bienes útiles para el hombre, invenciones y descubrimientos que ponen a la tierra en disposición del hombre, deidades, entes en las cuales el hombre deposita cualidades y aptitudes que son inalcanzables, la belleza, adornos en objetos que aparentan carecer de utilidad, pero su valor es que sean apropiados para este mismo sistema cultural, la higiene, que también aporta a este sistema estético, el orden, el cual es el impulso de repetición en donde se establece cuándo, cómo y dónde se deben llevar a cabo ciertas tareas, actividades o conductas, producciones artísticas y científicas, sistemas religiosos, planteos filosóficos, construcciones de ideales del hombre y regulaciones sociales, el poderío de la comunidad, el derecho que se enfrenta al poderío individual, fuerza bruta. Debido a la regulación de todos estos factores, últimamente el individuo y la colectividad va a sentir hostilidad hacia la cultura, puesto que esta no es perfecta y no es producto de una evolución ordenada. Debido a la regulación de todos estos factores, vemos que es muy difícil mantener una estabilidad entre los instintos de los individuos y por lo tanto, tanto el individuo como el colectivo va a terminar sintiendo una hostilidad hacia la cultura. Sí, muy chido el cuentito de que la cultura no sirve y todo, pero ¿cómo llegó a no servir? Para esto cabe preguntarse, ¿cómo se originó la cultura? En sus inicios, el hombre comprendió que sus semejantes eran colaboradores, personas con las cuales resultaba útil vivir en comunidad. Pero antes de comprender esto, ya se había adoptado el hábito de la formación de la familia, de modo que los integrantes de la familia fueron los primeros auxiliares. La familia, dice Freud, se formó por las necesidades de satisfacción genital. Después se dio la siguiente fase de la vida en la sociedad, en la cual los hijos se dieron cuenta que en una asociación serían más poderosos que un individuo solitario. Así se formaron las primeras alianzas. No todo fue sencillo, por supuesto. No solo fue suficiente con formar alianzas. La cultura sufría de perturbaciones. Son tres las que nos describen en la lectura: el amor sexual, la mujer y la restricción sexual. El amor sexual conduce a una gran dependencia cuando es arrebatada en cualquier momento por el hombre o la muerte, y solo una minoría logra alcanzar la felicidad mediante esta. Estos lo hacen protegiéndose de la pérdida y dirigen su amor a todos. Lo desvían hacia la humanidad entera, dándole un carácter universal. Pero existen dos objeciones a esa modalidad. La primera es que no todos los seres humanos merecen ser amados, y la otra es que un amor que no discrimina pierde a nuestros ojos buena parte de su valor, pues comete una injusticia ante el objeto. En esta parte del texto, Freud nos hace distinción entre los conceptos de cariño y de amor. El amor es la relación entre un hombre y una mujer que han formado una familia, y el cariño es el amor inhibido. Además, son los sentimientos positivos entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. La mujer, la segunda perturbación de la cultura, representa los intereses de la familia y de la vida sexual. Impone oposición con sus exigencias amorosas, razón por la cual la obra cultural se vuelve cada vez más en trabajo masculino, ya que les obliga a enaltecer sus instintos e impone dificultades para las cuales las mujeres están escasamente dotadas. Los hombres se ven obligados a sustraer energía psíquica que antes dedicaban a la mujer y a la familia, dejando a la mujer en segundo plano, haciendo que ésta adopte una actitud hostil. No es por decir que Freud no haya sido muy feminista, pero desde su pequeño universo está una explicación bastante reduccionista de la violencia estructural que ha afectado a la mujer durante siglos. Por último, la restricción sexual es la tercera perturbación de la cultura, la cual dice que a lo largo de la historia se le han puesto restricciones sexuales al hombre y a la mujer, ya sea por la ley o por tabúes que existían en ese momento. Freud desprecia las restricciones de amor genital heterosexual, la monogamia y la fidelidad. Además, dice que estas restricciones son para seres débiles, que representan una injusticia
que privan a muchos del goce sexual. Un punto importante a destacar dentro de estos argumentos es que usualmente se suele asociar estas declaraciones con que Freud apoyaba la libre liberación de los instintos. Esto es incorrecto, puesto que Freud elabora 3 posibles estados de los seres humanos, siendo el neurótico, el perverso y el psicótico, de los cuales el único que goza de estabilidad y que puede desarrollarse naturalmente en una cultura es el neurótico. El perverso y el psicótico no gozan de las habilidades para interactuar en la colectividad. Por lo tanto, Freud dice que a lo que deberíamos apuntar sería una neurosis controlada. Aquí Freud nos dice que las personas neuróticas son las que menos soportan las restricciones sexuales y las cuales tienen satisfacciones sustitutivas, o sea, del arte, que traen consigo sufrimiento. Freud dice que la cultura ha ligado a los miembros de una comunidad a través de lazos libidinales, poniendo en juego en la máxima cantidad posible de líbido con un fin inhibido, para reforzar los vínculos de comunidad mediante lazos de tipo amistoso, no sexual, es decir, restringiendo la vida sexual. Es necesario que exista una razón para que la cultura se haya desarrollado de esta manera. Una explicación rápida del postulado ideal de la sociedad civilizada: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿De qué podría servirnos frente al sufrimiento que implica? Y, de ser posible, ¿cómo llegar a cumplirlo? Con estas preguntas, Freud intenta explicarse la condición actual de la cultura. Como mencionamos al principio, ¿por qué has decidido seguir una norma social antes que tus urgencias biológicas? Amar necesariamente busca una de 3 condiciones para poder darse. Aquel al que amo tendría que asemejarse a mí en aspectos importantes, a tal punto que amarlo sería como amarme a mí mismo. Aquel al que amo tendría que ser más perfecto de lo que yo soy, a tal medida que pudiera amar en él el ideal de mi propia persona. Aquel al que amo tendría que ser el hijo de mi amigo, por lo que un extraño que no me atrajese en ninguno de sus propios valores seguramente no tomaría importancia en mi vida afectiva. Sería muy difícil amarlo. Podríamos incluso decir que sería injusto para quienes realmente amo, al estar igualando ambos amores. Pero si solo amase con este amor universal para todas las criaturas del mundo, al cual solo le corresponde una ínfima parte de mi amor, de ninguna manera el amor que me tengo a mí mismo, entonces sería mucho más sencillo llevar a cabo esta misión. Es más, hasta tendría suficientes razones para continuar evitando mis urgencias sexuales. ¿Cómo podía rechazar la lotería social? Pero lo que más le va a venir a preocupar a Freud son las tendencias agresivas. Así como asumimos la existencia de tendencias sexuales dentro de nosotros y por tanto en el otro, también asumimos la existencia de tendencias agresivas. La cultura, entonces, y dentro de esta la colectividad, es hostil a sí mismo y por tanto siempre se encuentra al borde de la desintegración. Es como si tuviéramos un cuarto lleno de gatos y perros que en cualquier momento empezarían a matarse entre sí. Necesitamos correas y cercas y barreras. No queremos puré de miches. Así, la cultura ha desarrollado sus propios controles a las tendencias agresivas que existen entre los hombres, dotándonos, por ejemplo, de máximas como amarás a tu prójimo. ¿Verdad que sí? Es tan difícil no golpear la pantalla del monitor cuando estás jugando CSGO o ir a quemar puestos de tacos con gasolina porque el taquero te quiso cobrar esa bolsita extra de salsa que agarraste. Para el hombre, no es fácil renunciar a las tendencias agresivas. Oye, pero ¿cómo puedo vivir conmigo mismo sin matar a nadie porque me van a calificar de intolerante? No te preocupes, mi querido amigo intolerante, para eso existen los grados de narcisismo. Siempre que puedas tener de apestado a alguien, mientras al mismo tiempo tienes el amor de muchos otros, vas a poder dormir tranquilo en tu cama. Como cuando te ríes y bromeas con tu amigo que tiene gredos, pero al mismo tiempo te burlas de ese otro amigo tuyo que tiene porrua. Esta es, según Freud, la única manera de satisfacer nuestras necesidades agresivas de manera inofensiva. Freud, además de ser un viejito muy extraño para su tiempo, también era un hombre culto en la literatura. Y si a este punto del libro te sientes medio confundido, en este capítulo vamos a recibir un resumen con ideas de un poema de Schiller. Primero, el hambre, representante de aquellos instintos que tienden a conservar al individuo. Segundo, el amor, representante de aquellos instintos que tienden hacia los objetos y su función primordial es la conservación de la especie.
Ambos están en contraposición, puesto que para la conservación de uno mismo necesariamente hay que mancharse la conciencia en virtud de la supervivencia. Los choques de esos instintos, la autoconservación y las exigencias de la libido, dan lugar a amalgamas en la sexualidad como sadismo, admitido desde hace tiempo como un instinto parcial de la sexualidad, amalgama particularmente sólida entre el impulso amoroso y el instinto de destrucción. Masoquismo, amalgama entre la destrucción dirigida hacia adentro y la sexualidad. En un mundo mejor y aparentemente más sano, la neurosis sería la solución de la lucha entre los intereses de la autoconservación y las exigencias de la libido. Una lucha en la que el yo, si bien triunfante, habría pagado el precio de graves sufrimientos y renuncias. En un mundo peor y definitivamente no sano, el narcisismo, el cual es el reconocimiento de que el yo está impregnado de libido, tomaría el lugar de la neurosis, convirtiéndose en una neurosis traumática. Por último, Freud se pregunta, ¿cómo podríamos explicar nuestra agresividad? Sencillo, a través de estos mismos dos instintos, antagónicos entre sí, pues uno trata de conservar la vida y condensarla en unidades cada vez mayores, y el otro es el que tiende a disolver estas unidades y retornarlas a su estado más primitivo, el inorgánico. De modo que además de Eros, existe un instinto de muerte, y con la interacción de ambos se podrían explicar los fenómenos vitales. Este último sería el contrario de Eros, el Tánatos. Y aparentemente, de forma deductiva, Freud concluye que estas dos son las fuerzas que mueven al ser humano, lo cual no sigue un proceso de deducción adecuado. Sin embargo, una posible justificación que brinda es que esta pulsión está al servicio de Eros, y por lo tanto se manifiesta en el exterior, o sea, con los otros. Imaginemos que vamos entonces por el barrio. Acabamos de comprar nuestro nuevo celular en Coppel y de repente vemos una pandilla acercarse a lo lejos. Sentimos miedo y corremos hasta que nos alcanzan, nos navajean y nos roban nuestro bonito celular a 52 meses sin intereses. Para que esto ocurriera, esos individuos tuvieron que colaborar, porque de no hacerlo, probablemente les hubiera pasado lo mismo. Este instinto principal, representante del instinto de la muerte, junto al Eros, comparte la dominación del mundo. La libido no es suficiente para mantener unida a la especie. Por lo tanto, la evolución cultural puede ser definida brevemente como la lucha de la especie humana por la vida. Qué pobre y miserable es el ser humano. Si tan solo la madre naturaleza se hubiese decidido entre hacernos seres dóciles o agresivos, ahora tenemos que usar la cultura para poder controlar nuestras urgencias de saquear tiendas en pandemia. ¿Qué le habrá sucedido al individuo para que sus deseos agresivos se tornaran inofensivos? Quizás solo somos un montón de inadaptados que dirigen la agresividad que no pudimos sacar hacia nosotros mismos. Qué tóxica ha de ser la relación entre nosotros para replicar un modelo prácticamente militar donde nos torturamos cada que pensamos en algo malo. Pues eso que sientes es el sentimiento de culpabilidad. La tensión entre el superyo y el yo, al embarcarse en conflicto y que termina degenerando en una necesidad de castigo. Pero, ¿cómo es que se llega a él? ¿Cómo es que lo llegamos a experimentar? Pues muy sencillo. El día de hoy, que estabas sentado en el baño y tuviste pensamientos pecaminosos, te sentiste culpable. Y te sentiste culpable porque te diste cuenta de que tuviste la intención, o en el peor de los casos, actuaste, de hacer algo malo. Y por algo malo entendemos aquel trastornado concepto en el que te quitan tus fuentes de placer y recibes dolor, como a un bebé. Le has otorgado la vigilancia de ti mismo al super yo, que se asegure de que sigas lo moralmente recomendable, pues eso es lo que te conviene. Obviamente cada quien tendrá su propio sistema de moralidad. Este es un punto muy fuerte del malestar de la cultura, pues brinda una hipótesis factible sobre la variedad en las distintas condiciones de libertad de cada individuo. Entonces, ¿es cierto? ¿Solamente somos mártires que les gusta replicar la imagen de sus papás en la imaginación? Bueno, más o menos. Según esta hipótesis, existen dos causas para el sentimiento de culpabilidad. La primera, y más natural, es el primordial miedo a la autoridad. La segunda y secuencial es la internalización de una figura de autoridad como un superyo. Según la teoría, nosotros aplicaríamos este modelo en cada una de nuestras acciones de forma inconsciente. Sin embargo, Freud realmente no considera las implicaciones de la reestructuración del individuo. Sostiene desde antes
que las estructuras mentales permanecen intactas en la psique, y si bien esto para la psicología moderna se puede atribuir como una verdad, solo aplica en parte para aquellos eventos significativos y definitorios en todo el rango de experiencias del infante. Pero podemos darle puntos por raspar de una manera funcionalista aquel sentimiento de desprecio por uno mismo que acompaña la experiencia humana en cuanto a su definición de lo que quiere llegar a ser. ¿Dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo? El río numerable de los años los ha perdido. Eres una palabra en un índice. A la par con el significado de estos bonitos versos de Borges, que nada tienen que ver con el texto, pero todo tienen que ver con la condición humana, nos adentramos en el batallar que constituye el día a día del hombre. Y entre sus numerosas causas de infelicidad, destaca aquella agresión hacia nosotros mismos, la culpa. Esta culpa no es más que el rigor de conciencia o severidad con la cual el superyo nos vigila, o al menos la percepción que tiene el yo de su expresión. Y de esta culpa podemos dividir dos tipos. Una es la culpabilidad consciente, la neurosis excesiva, y la segunda es el sentimiento inconsciente de la culpabilidad, la cual es la más común y ocurre en la mayoría de los casos. Este sentimiento de culpabilidad es una necesidad inconsciente de castigo, la cual refiere a la manifestación instintiva del yo masoquista bajo el superyo sádico. Esto deja al superyo como la instancia psíquica inferida por nosotros que se encarga de vigilarnos y juzgarnos, produciéndonos angustia, consciente o inconsciente. Es así que todo eso que tú haces, leer tus libros, adoptar costumbres y códigos de ética, participar en un episteme particular, en fin, el proceso cultural modifica el proceso vital que surge bajo la influencia de Eros y Tánatos, tarea que consiste en la unificación de individuos para formar una comunidad vinculada. Este proceso cultural y la evolución del individuo son semejantes en método y resultado, solo que la segunda tiene como fin la persecución de la felicidad. En cambio, la primera somete al individuo a su adaptación colectiva, lo cual termina siendo un requisito para la felicidad. Al final, el individuo se enfrenta ante dos caminos: seguir su aspiración a la felicidad, tendencia egoísta, o fundirse con los demás en una comunidad, tendencia altruista. Pero el objetivo del proceso cultural siempre va a ser establecer una unidad de individuos a costo de la felicidad individual. Por lo tanto, la sociedad y el individuo son dos tendencias antagónicas. Su mayor obstáculo es la tendencia de los hombres a agredirse mutuamente. De ahí el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual es el rechazo de la agresividad humana y prueba de la actitud antipsicológica del superyo cultural, la extrapolación a nivel colectivo del superyo individual. Los esfuerzos de la cultura son en vano, pues resulta en un espacio intolerable para el ser humano. Es muy importante contextualizar la obra y las posibilidades de Freud en su momento. Los años 30 eran el comienzo de una nueva era en la medicina, el nacimiento de la psicología. Freud intentó explicar desde un enfoque tanto filosófico como científico, en la extensión que le permitió su época, las razones por las cuales la tendencia colectiva de las masas iban direccionadas hacia la angustia. Y aunque esto puede tener su explicación más en los sucesos históricos que rodeaban la época, el ascenso del militarismo en Europa, las crisis sociales originadas por la desigualdad económica, los cambios de episteme sobre la naturaleza, etc., el malestar en la cultura busca brindar más que una explicación a estos sucesos, un paliativo psicológico en virtud de proveer más tiempo para la investigación científica. Esta intención es clara por el tipo de deducciones que realiza a lo largo de la obra, las cuales están mayormente orientadas a brindar sentido lógico de causas y efectos en cuanto al contenido ideativo de los problemas que trata. Sobra decir que a pesar de su influencia en la psicología moderna y, en este caso, en la filosofía,
Existen varias explicaciones y justificaciones mucho más acertadas que posteriormente llegaron. En cuanto al argumento en general sobre la contraposición que existe en el individuo y su libertad y las necesidades que tiene tanto de placer como de agresividad, no se puede decir realmente que es una propuesta nueva. Quizás el único elemento nuevo de esta idea es la creación y asociación con entes hipotéticos que tienen una raíz fisiológica. Sin embargo, debido a la búsqueda científica que también presenta Freud, realmente estos enfoques no son de novedad. Algo que sí es destacable como proceso analítico es la construcción del yo de un infante. El antecedente que se tenía en cuanto a la apropiación de la realidad que tenía un ser humano al nacer es que ya contaba con ciertas estructuras espaciotemporales que le permitían absorber información del entorno de manera precisa. La innovación de Freud aquí yace en que, dependiendo de las interacciones que tenga un bebé con su entorno, la construcción de los medios que va a tener a lo largo de su vida para interpretar la realidad van a ser bastante diferentes según sean las condiciones. La obra en general carece de justificación suficiente en los puntos secundarios que se utilizan para fundamentar la idea central, pero como ya mencionamos, su tiempo no le hace justicia, además de que la obra no es primordialmente filosófica. Por último, las reflexiones que incita sobre el ser humano son especialmente funcionalistas. El amplio panorama de la subjetividad de la experiencia humana es reducible a las tensiones que existen dentro del individuo según sus pulsiones y el control que ejerza la cultura de turno. Esto hasta cierto punto es cierto, pero solo se concentra en la realidad social que manifiesta cada ser humano. Las implicaciones de coexistir con otros seres humanos sirven para explicar las razones de por qué el ser humano se comporta como se comporta. No llega a considerar al ser humano aislado, más allá de las implicaciones que pueda tener fuera del contexto social. Podríamos decir que esto es un error metodológico, ya que el tipo de técnicas de análisis utilizadas no pueden cubrir toda la extensión del espectro de la experiencia humana, principalmente aislado, aunque realmente no hay ninguna teoría ni científica ni filosófica que aún pueda lograr esto. Pero en general, podemos concluir 3 puntos. 1. El ser humano es el producto de sus experiencias a lo largo de la vida. No posee elementos fijos más allá de aquellos que son fisiológicos. 2. Los factores de cambio de un individuo, aunque proceden del exterior, ejercen su influencia principalmente desde la sensibilidad que tenga la persona sobre estos, o sea, afectan en la medida en la que los puede percibir. Y 3. La concepción que el ser humano tiene de sí mismo está en función de las consideraciones y de la utilidad que presente su espacio y su tiempo. Esto ha sido el malestar en la cultura. A lo largo de este video vimos las siguientes ideas: el sentimiento yoico, el ello, yo y el superyo, el principio del placer, la felicidad, los lenitivos que usamos para sobrellevar la angustia, las funciones y clasificaciones de la cultura, el origen de la cultura y el sentimiento de culpabilidad. Si no entendiste una, puedes regresar al video y verlo otra vez o consultar en Google. Gracias por tu atención y nos seguiremos viendo pronto.